sea, fue durante época de Franco para tener un armamento nuclear con el cual plantar cara al resto de países de Europa, por megalomanías de estas que se tienen, como... Eso es así, o sea, y lo podéis buscar, que está documentado. Y el origen, insisto, es bélico, no es otro. Que no se engañen, que no es ni el 7% de la energía que consumimos, de hecho es menos. Otra cuestión, en los reactores nucleares se generan esos residuos. La mayoría de lo que van a traer a Villar de Cañas, aparte de lo que está en Francia, es el combustible gastado de las centrales nucleares. Uranio y plutonio, casi todo. El 90 y pico % es uranio empobrecido, y el plutonio, que es un 2%, que es lo que buscan los militares para hacer bombas. Porque con 4 kilos destruyes un país y cambias el orden mundial. Y en Villar de Cañas va a haber 70.000 kilos, no 4. 70.000 kilos. Es verdad que no van a ser fáciles de extraer, pero si cambia el orden mundial en los 60 años en los que se prevé que va a estar esa instalación funcionando, la tenemos gorda, pero gorda. Porque además centrifugar eso, esos residuos están a 300-400 grados, necesitan ingentes cantidades de agua para refrigerar. Entonces, eso va a suponer contaminación segura del Záncara, si se llegara a reprocesar. Ahora no estamos autorizados, pero es que no sabemos lo que va a pasar. Es que nadie sospechaba lo que iba a pasar después del 11S y después del 11E. Es que no podemos decir lo que va a pasar. Y tener concentrado ahí todo el plutonio es un riesgo y una amenaza. Aparte de una amenaza física, por la radioactividad, es una amenaza bélica. Por si fuera poco. Entonces, como os digo, es el combustible gastado, se va saciando donde se cría. En las vegas, en los ríos, en los huertos. En terrenos con una elevada humedad y con un elevado nivel freático, que es justamente lo que nos hemos encontrado en los terrenos. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios informes que ha manejado Enresa. El agua está entre 0 y 3 metros. O sea, hay zonas donde emana el agua, de esos terrenos que han comprado. Hay zonas donde emana y podemos dar fe. Y donde más profunda está, entre 3 y 5 metros. Fijaos que las bóvedas de almacenamiento van a estar a 7 metros. Van a rebasar el nivel freático. Van a tener que estar bombeando constantemente agua para evitar que se les inunden las celdas y comprometan la refrigeración. Si se compromete la refrigeración, se acaba el aislamiento. La temperatura acabará deteriorando los contenedores. Y acabarán los radionucleidos en el agua. Y en época de lluvias, en cuestión de 2-3 días, está aquí. Está aquí. Porque el río Záncara, de los terrenos del ATC, fijaos, ¿cuánto queda de la máxima inundación prevista para los próximos 500 años? Me hace gracia, porque ellos dicen que esta va a ser la máxima inundación prevista para los próximos 500 años. Pero si el año pasado estaba así. Si el año pasado estaba así. Dios sabe lo que pase de aquí a... Seguro que vamos, que estas montañas no se han hecho solas. Fijaos, no queda ni a 50 metros del nivel del agua. Pero eso no es lo preocupante. Ellos dicen, no, aquí estamos a 50 metros y no nos vamos a mojar, evidentemente. Pero si tú haces aquí unos cimientos, ¿a cuánto creéis que va a estar el agua? A 3-4 metros, no más. Y se van a meter 14. Ese es el problema. Ese es el problema, no que llegue el Záncara a los terrenos. El problema es que el agua está en los terrenos. Porque es una vega de un río que acaba aquí. El Záncara, en términos de Alcázar de San Juan, se une al Jiguela, pues enfrente de aquellas sierras. Allí al pie de aquellas sierras se une el Záncara al Jiguela. Y el Záncara lame los terrenos del cementerio nuclear. Este es el pueblo un invierno cualquiera. Ese es el pueblo un invierno, no son los terrenos, ¿eh? Estos no son los terrenos. Pero para que veáis el pueblo lo que es, Villar de Cañas. Es anegadizo, hay aves frías, hay abocetas en invierno, pues igual que aquí, no tantas, pero... De hecho, cerca está la laguna de Lito. Ah, se me olvidaba. Otra vía por la que puede venir contaminación, aunque no fuera a través del agua, puede venir por el aire. Pero no por el viento, sino por las grullas. Las grullas se alimentan en torno de la parcela. Tenemos fotos, yo las he visto. Las grullas duermen entre 8 y 12.000 en la laguna de Lito, que está a 8 kilómetros de esto, miradla. Esa es. El punto azul ese es la laguna de Lito. Pues ahí hacen noche entre 8 y 12.000 grullas. Muchas están aquí, ¿eh? Muchas pasan por aquí, camino de Extremadura, de las de esas, y hacen noche aquí.
y algunas mueren aquí. Y 1 gramo de plutonio tiene capacidad para envenenar en un acuífero a 1 millón de personas. Seguro, un solo gramo. Solo por lo química, simplemente por sus características químicas. No hace falta que sea radiactivo. Es un material pesado, más pesado que el plomo, y puede acabar en el estómago de una grulla que muere aquí y se carguen los no sé cuántos hectómetros cúbicos caben aquí en las tablas. ¿Alguien lo sabe? 12. ¿Sabéis cuánto aporta el Záncara al acuífero 23 en Alcázar de San Juan? A este río, a este acuífero. 70 y pico al año. Pero independientemente de que lleve agua o no lleve agua. Porque ya sabemos cómo son los terrenos en La Mancha, son calizos, son muy porosos. Y hay tramos donde el agua desaparece, aquí lo sabéis bien, hay ojos. El agua, hay tramos donde el agua se sume y aparece pues 200 metros más abajo donde la cota es más baja. O encuentra una capa de arcilla, pues aparece el agua. Y eso pasa desde el Provencio hasta las tablas de Daimiel en todo el curso del Záncara. Hasta el Provencio lleva una lámina de agua permanente, pero desde el Provencio, lo que es la llanura manchega, serpentea, se hunde, sale donde encuentra otro tipo de materiales, y esa es la naturaleza en Ascó. En el 2008, la central nuclear de Ascó, se les escapó agua radiactiva. Afortunadamente solo fue un problema para los trabajadores. Afortunadamente, entre comillas. Lo denunciaron los trabajadores de la central. Porque os digo que con 1 gramo de plutonio puedes liar una gorda, pero gorda. Tuvieron a todos los colegios que llevó Enresa allí de visita, tuvieron que pasarles el contador a todos los niños. Fijaos el panorama. Hombre, pues eso. Esto es el año pasado. Las explosiones liberan sobre todo yodo, cesio y estroncio. Y eso, el yodo tiene un periodo de semidesintegración rápido, en 8 días ha desaparecido. El problema es que en 8 días genera muchos cánceres. Muchísimos. De hecho, se cree el 40% de los niños de alrededor de Fukushima tienen nódulos y quistes tiroideos ya. Eso no lo van a decir nunca. ¿Por qué de la glándula tiroides chupa yodo? Es la que regula el metabolismo y chupa yodo. Si no tienes suficientemente yodo de tu alimentación, lo coge del ambiente. Y el radiactivo, vamos, se lo lleva de las manos. Y se acumula en la glándula tiroidea y hoy el 40% de los niños del entorno de 40-50 kilómetros de Fukushima tiene, fijaos lo que os digo, nódulos y quistes tiroideos. Se han dado casos de cáncer en niños, pero tampoco es cuestión de asustar. Pero para que veamos, y el yodo radiactivo de una explosión nuclear solo dura 8 días. En Chernóbil duró también 8 días, pero hoy, todavía en Centro Europa, el cáncer de tiroides es 10 veces superior aquí. En Austria, Finlandia, las repúblicas bálticas, en esa zona el cáncer de tiroides es 10 veces superior aquí, todavía como consecuencia de la explosión de Chernóbil. O sea, para que os hagáis una idea. El cesio es otro de los elementos radiactivos que también puede causar problemas. De hecho, ahora es el que más problemas está causando en Japón. Se puede detectar a 9.000 kilómetros en el agua. O sea, toda el agua radiactiva que está vertiendo ahora Fukushima, que no es agua de los reactores, es agua de los manantiales, como la de Villar de Cañas, que ha entrado en el depósito de combustible gastado y en el reactor. No es agua de la refrigeración de la central, es agua de manantiales, que ha inundado, ha negado los depósitos, las piscinas de combustible gastado y los reactores, y está fluyendo al Océano Pacífico. Pues 300 toneladas diarias. Que nos digan, más lo que no sepamos. Pues se pueden medir perfectamente en San Francisco, en el agua a 9.000 kilómetros. Se puede medir perfectamente. Y se sabe que es de Fukushima y no de otro sitio. Por ejemplo, en Estados Unidos también tienen lo suyo, porque hay el cesio 134, tiene un periodo de semidesintegración de 2 años, y ese no puede ser del accidente que tuvo Estados Unidos en los años 70. Tiene que ser de un accidente más reciente. Lo que decía de las grullas, retomo el tema, perdonad que sea tan anárquico. Las grullas, fijaos, en Finlandia matan en torno a 10.000, 20.000 renos todos los años contaminados. Sabéis que la nube de Chernóbil acabó depositándose en el suelo de la tundra, la mayoría, la nube radiactiva.
Pues hoy todavía se sacrifican 20, 30, entre 10 y 20.000 renos contaminados con cesio. Se sacrifican, se incineran y se criban las cenizas porque todavía son radiactivas. Se han acabado con la cultura lapona, o sea, ya no hay ganadería del reno. Se acabó. Afortunadamente son ricos y pueden comprar carne de donde quieran. Pero la vida en los países nórdicos, sobre todo en Finlandia, cambió a raíz del accidente de Chernóbil por el tipo de corrientes aéreas que depositó sobre la tundra todo el polvo radiactivo, la nube radiactiva. Otra cosa que os quería decir de Fukushima, Fukushima son 3 reactores y han contaminado todo el Pacífico. En Villar de Cañas van a traer la basura de 10 reactores. De 10 reactores. Para que os hagáis una idea. 7 millones de kilos de uranio. Y 70.000 kilos de plutonio. Con el que pueden hacer bombas si se les tercia. O si cambia el orden mundial, o yo qué sé. Miedo da pensarlo. Y otra cosa que os quería decir, que no hace falta irnos a Japón y a un accidente de estas características. En el año 70, algunos lo he comentado antes, en un centro de investigación con un reactor de andar por casa, en la dehesa de la Villa, en Madrid, en el Instituto de Investigaciones Energéticas, pues se les escapó 2 garrafas de estas, de agua radiactiva, a la dehesa de la Villa. 2 garrafas. Nada. No 300 toneladas, que es lo que está echando Japón. Bueno, pues se detectó en Lisboa, a los pocos días, la fuga radiactiva. Afortunadamente el Tajo tiene mucha capacidad de lavado y las partículas radiactivas las fue diluyendo por el océano Atlántico, donde de por sí ya hay residuos allí, que el día que se pudran los bidones de la fosa del Atlántico, estamos apañados con los mejillones. Pues fijaos lo que os digo, 53 litros de agua radiactiva y se detectaron en Lisboa. De hecho fue Portugal el que dio la voz de alarma. Eso fue en el año 70. Ahora hay frikis que buscan que esa fue la causa del cáncer en la familia de Suárez. Bueno, puede ser. Que vivía entonces al lado, la Moncloa. Pues no sé. Si lo han ingerido, sí. Si han ingerido algo criado allí, podría ser. Podría ser que todos los miembros de la familia Suárez estuvieran por eso. Es que estaban a 2 kilómetros casualmente. Pero no creo... Se puede demostrar, ¿eh? Hay radiación que... O sea, el daño de la radiación produce lesiones características en los cromosomas. Eso se puede ver. Se puede saber si una... O sea, en el supuesto caso de que alguien tenga dudas, se podría llegar a saber si la radiación ha estado implicada en su enfermedad. Porque hay determinados cambios en los cromosomas que se asocian característicamente a la radiación. Pero vamos, gestionar los residuos radiactivos. Ya tiene un cementerio nuclear en Córdoba, donde están los residuos de baja y media. Pues están desde parrayos radiactivos hasta productos irradiados de medicina o, por ejemplo, los guantes o la ropa de los trabajadores de las centrales nucleares. Son residuos de media y baja que están ahí. Ya existe un almacén, además también centralizado, pero para media y baja. ¿Vale? Entonces el modelo que llevo trabajando durante mucho tiempo en RESA para gestionar residuos radiactivos era un almacén geológico profundo, un AGP, y para eso estuvo durante un tiempo moviéndose por la geografía para elegir un emplazamiento desde el punto de vista técnico. Y hay varios sitios, de hecho aquí cerca, en el Monte de Toledo, hubo un intento también de ubicarlo aquí. Hubo también un intento en Trillo, bueno, hubo muchas ubicaciones, ¿vale? De las primeras, vieron que desde el punto de vista geológico, para hacer un cementerio de esas características definitivo, era en la zona de Salamanca, donde empezaron a trabajar en la zona de Dávila, de la ribera, cerca de los arribes del Duero. ¿Vale? Pero bueno, ahí fue de los primeros movimientos que hubo. Eso fue justo en la época de la transición, ya digo, a principios de los años 80, y lo que pasó fue que hubo una respuesta social brutal. De hecho, hubo 2 acciones muy incluso violentas. Una de ellas es que encontraron trabajadores en RESA trabajando en la zona, que estaban haciendo los estudios. Lo sacaron del coche y el coche lo tiraron por el barranco del Duero, lo tiraron barranco abajo. Y otra cosa es que secuestraron al vicepresidente de la Diputación de Salamanca. Fue a visitar 40 años, que es la vida útil de las nucleares, tendríamos 6.000 toneladas.
Pero como se está hablando de prolongar la vida útil a 60 o 80 años, si son 80 años no teníamos 6.000, si teníamos 12.000 toneladas. Entonces, lo que queremos es que se deje de producir, que paremos la producción de energía nuclear, quemaremos la producción de residuos y por tanto ahí, cuando tengamos claro esos residuos, entonces empezar a hablarlo de forma democrática. Es decir, de forma participativa, no impuesta, sino que se discuta. Se habla mucho del caso de Holanda, donde hay un almacén que va a ser similar de Villar de Cañas. Ahí se estuvo 10 años discutiendo cómo se iba a hacer. Por medio hubo un recurso ante el Supremo. 10 años hablándolo y se habló de forma democrática y al final se decidió lo que se decidió. Pero aquí no ha habido ningún planteamiento. Ha sido totalmente antidemocrático, opaco, impuesto y por una negociación.